Bien, pues buenas noches. Entonces ahora me toca hablar a mí, como figura que decía Jesús. El otro día me decía una amiga, dice, claro, es que tú eres una notoriedad. Digo, o sea, que soy un viejo, ¿no? Quiero decir que cuento más cosas porque he ido acumulando más años, digamos, activos, y a eso es para decirme que soy un veterano tal, me dices notoriedad, que es un eufemismo y tal. Bueno, voy a aprovechar que efectivamente soy de los primeros para recordar que Ecologistas en Acción, en sus orígenes, se llamaba EPDEN, nació en Madrid en el año 76, ya el movimiento ecologista hasta el año 76, es decir, hasta la democracia, pues se componía, el movimiento ecologista activo se componía de media docena de grupos, nada más. Y a partir del año 76 surgen algunos más, pocos, y cuando realmente hay una floración de grupos y se puede hablar de movimiento ecologista, pues es el 77, con dos reuniones, una en Cercedilla, una en Balsaín en junio y otra en Cercedilla en septiembre, y ahí se crea la Federación del Movimiento Ecologista. El ancestro de Ecologistas en Acción se llamaba AEPDEN, y el líder, que me gusta aprovechar estas ocasiones para recordarlo y para darle el mérito que tenía, el líder, que era el secretario del grupo, se llamaba José Manuel de Pablos, era un periodista que trabajaba en ABC, y luego, como era canario, pues se fue a Canarias y tal, y hace tiempo que es catedrático en la Facultad de Periodismo en La Laguna. Bueno, pues gracias a José Manuel de Pablos, el movimiento ecologista, no solamente el ancestro de Ecologistas en Acción, sino los otros grupos que había, sobre todo los de Madrid, pues fueron adquiriendo el cariz y la personalidad de grupo ecologista. Luego cambió de nombre también, una vez o dos más, hasta convertirse efectivamente en una organización amplia como Ecologistas en Acción. La otra cosa de tipo introductorio que quería hacer, pues es lo que siempre hago y digo cuando vengo a Huesca, que yo no soy de aquí, pero casi. Si yo me llamo Costa no es porque el apellido Costa sea mediterráneo, latino y esté en muchos países y tal, sino porque el mío procede de Grau, Barbastro, Jaca y no sé qué. Y cada vez que miro una historia de mi apellido, pues me topo con este Alto Aragón, y entonces yo me siento, por ese motivo también, especialmente encantado de venir a esta zona. Y ya aprovecho para deciros que realmente mi primer viaje pues fue el verano del 75 para combatir la central nuclear de Chalamera, proyecto del que muchos de los que estáis aquí ni siquiera teníais probablemente idea o recuerdo de su existencia, puesto que fue una central que se iba a construir en el río Cinca, en Chalamera, pero la respuesta fue muy contundente en la primavera del 75 y el proyecto quedó en nada, ¿no? Bueno, pero yo efectivamente venía a hablar del decrecimiento. Entonces, que sí está, no es que esté de moda, pero bueno, se va hablando cada vez más, primero porque es una teoría bastante hecha, que ha ido desarrollando sobre todo un francés, Serge Latouche, un profesor ya emérito de universidad, que él hizo sus primeros pinitos en la crítica del desarrollo y del crecimiento, pues como sus primeros libros y trabajos hablan de África sobre todo. Es decir, que él era o consultor o cooperante o no sé qué, pero bueno, en los años 80 él trabajó mucho en lo que habían sido colonias francesas en África, y él sobre todo, y su experiencia teórica y empírica viene de ahí, de comprobar que no es verdad el desarrollo, que el desarrollo no desarrolla nada profundamente, que los que pretendemos que son beneficiarios de ese desarrollo, y esto lo planteamos y lo vemos desde Europa, pues resulta que no. África es más pobre hoy que en el año 60, el año de las independencias, y sobre todo es más miserable que en el año 60, que podía ser pobre, pero no vivía la miseria. Y además estaba en equilibrio bastante, y no digamos antes de que llegaran los europeos. Por ejemplo, en 1800. África era un continente equilibrado.
en materia de población y en materia de recursos. Y Occidente, con la implantación a la fuerza, a palo limpio, de su modelo, pues ha ido alterando y alteró África y el mundo entero. Entonces Latouche, a partir de conocer directamente el caso africano, que nos vale en todos los aspectos mucho, observarlo y trabajarlo y vivirlo y estudiarlo atentamente, tanto en cuestiones ambientales como en cuestiones socioeconómicas y políticas también, y no digamos culturales, observando ese mundo y ese fracaso histórico y esa responsabilidad de Occidente, pues trascendió su reflexión y acabó dándole vueltas al crecimiento, diciendo el crecimiento es el enemigo, es el verdadero enemigo a batir, y no solamente desde el punto de vista de los países del sur, como se dice ahora, al tercer mundo o países subdesarrollados, sino también y sobre todo en los países del norte, en el primer mundo. Bueno, entonces a partir de este autor, en España tenemos autores que vienen produciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo Quim Sempere, de Barcelona, y también Carlos Taibo, de Madrid, trabajos sobre el decrecimiento, yo creo que todos, ambos, en la estela de Serge Latouche. Pero bueno, lo primero que quiero deciros es que, bueno, y esto se relanza con motivo de la crisis socioeconómica en la que vivimos, y puesto que la crisis, y además, y sobre todo teniendo en cuenta que ya que la crisis nos exige, como si fuera un deber ciudadano ineludible, que para salir de la crisis debemos de consumir y debemos de estimular la producción, pues el decrecimiento dice, y yo os digo, que tampoco de esta manera saldremos de la crisis, que lo que hay que hacer es consumir menos de todo y tomarse en serio una vida de austeridad, por más que nos pida el ministro Sebastián, la ministra Salgado o el presidente Zapatero, que consumamos porque así contribuimos a no sé qué. Eso es mentira y eso no tiene ningún fundamento científico. Es la hora de decir que no, y que esas soluciones y que esa humillación que viven los políticos en el momento actual, rindiéndose a esa cosa fantasmagórica de los mercados o a los empresarios de carne y hueso, como hace Zapatero hoy, reuniéndose con los 40 primeros empresarios de España, o hizo hace 2 o 3 meses, humillándose también delante de los inversores en Nueva York, pues que todo eso no favorecerá nada, no contribuirá en nada a resolver la crisis. La crisis, esta que es bastante profunda, debe de tratarse con decisiones profundas. Esta es una crisis de triunfo del capitalismo, no es una crisis, como dicen algunos, y algunos filósofos y pensadores de categoría, no es una crisis que anuncie el fin del capitalismo o que demuestre el fallo o los errores o la profunda, mentira del capitalismo. No, es una crisis de triunfo. El capitalismo es así, el capitalismo genera crisis periódicas, unas de ciclo corto, otras de ciclo largo. A esta le llamaremos de ciclo largo, porque nos remitimos a la anterior fuerte, que fue la del año 73-75, de otro carácter, puesto que fue fundamentalmente energética. Pero de ahí a entonces, precisamente, en este periodo de 30 años, el capitalismo no ha hecho más que fortalecerse y avanzar en posiciones. El capitalismo se ha reconvertido en neoliberalismo desde el punto de vista doctrinal o teórico, y se ha convertido en un capitalismo mucho más depredador. Estaba esperando la oportunidad para abandonar ese estado en el que vivíamos, que no lo sabíamos entonces, por cierto, ahora se nos dice, es que claro, vivíamos el estado de bienestar, que había sido el compromiso posterior a la Segunda Guerra Mundial puesto que se había combatido y todos habían contribuido a ganar la guerra, pues entonces había que establecer un sistema internacional que recogiera esas lecciones, y concretamente un sistema en el que el capitalismo no fuera agresivo, el movimiento obrero no fuera demasiado exigente y el Estado catalizara todo eso. Y lejos de hacer, como en etapas anteriores, típicamente liberales, pues que adoptara una actitud de intervención económica, puesto que la guerra al final la había ganado el Estado, claro, la habían ganado los Estados con su maquinaria económica.
Y todo esto es lo que ha machacado el actual capitalismo, ese famoso estado de bienestar o los 30 gloriosos, de 1945 a 1975, digamos. Eso es lo que el trabajo literario llama como estado de bienestar o 30 gloriosos. A partir de ahí, con diversos pretextos, no solamente este de la crisis energética, sino con el ascenso también, el ascenso que nunca es espontáneo, el ascenso de los líderes conservadores o neoconservadores, primero la primera ministra británica y luego el presidente norteamericano, pues el capitalismo ha ido adoptando esta otra forma en la que estamos sumidos, una forma y una actitud mucho más agresiva, en la que debido a que ha ido perdiendo enemigos, ha ido aniquilando enemigos, pues explota más, abusa más porque puede, y un modo, y esta crisis viene a ser un modo de sprint, no digo final, pero sí un sprint en el que el capitalismo espera y está consiguiendo pues frutos como en ningún momento de la historia había conseguido. Así que nadie diga que esto es la prueba de que el capitalismo no funciona o de que le quedan 25 años, como decía el otro día el respetado y magnífico filósofo Manuel Wallerstein, porque eso es una tontería. El capitalismo está mejor que nunca y lo está demostrando y nos humillará cada día más, porque puede. Bueno, pues, pero claro, ¿qué le ha pasado o cuál es la compensación o cuál es la enemiga de este proceso de los últimos 30 años, de los años 70? Pues bueno, ha habido varias cosas. Esta misma época de los últimos 30 años también, o 40, también, desde el punto de vista ideológico, intelectual o cultural, también se llama el de la posmodernidad. Y la posmodernidad, que es una cosa histórica que sucede a la modernidad, que tampoco sabemos muy bien cuándo empieza y cuándo termina, pero los contenidos sí los hemos ido delimitando con el tiempo y con la reflexión y con la experiencia. La posmodernidad, entre otras cosas, se caracteriza, desde luego se caracteriza por la imposición y digamos la victoria del poder económico sobre el político. Se caracteriza también por el predominio económico y social de las telecomunicaciones o de la informática, como queráis, lo que se llama ahora las TIC, las tecnologías de información y la comunicación, pero también se caracteriza, o también en este periodo que llamamos posmoderno, también hay que constatar algunos movimientos nuevos sociales que quieren compensar esto y que están dispuestos a ir a la guerra. El primero fue el de la paz, o el siguiente fue el feminismo, que no sé, el orden es lo de menos, porque el movimiento pacifista se hace fuerte cuando al principio de los años 80 Estados Unidos quiere montar ese sistema que inventó Reagan de los misiles. ¿Os acordáis del problema de los misiles en diversos países de Europa para contrarrestar lo que ellos siempre han considerado la agresividad soviética? Y eso dio lugar, por cierto, también a la fortaleza del movimiento verde político, de los partidos verdes, pero en fin, sobre todo dio lugar a una respuesta muy, muy contundente en la mayoría de los países, aunque los misiles se instalaron en algunos de esos países, no en todos, en algunos de los países en los que estaba previsto. Y en tercer lugar, el movimiento ecologista. El movimiento ecologista es hijo no reconocido, ni falta que hace, de mayo de los 68, pero es un movimiento de finales de los 60. Y sobre todo de principios de los 70, y concretamente en España, de principios de los 70. El movimiento ecologista es una enmienda a la totalidad, y es un movimiento que es anticapitalista y antiliberal. Por lo menos, y más cosas, pero por lo menos eso. Entonces el movimiento ecologista, y ciñéndome al caso español, pues ha sido y es la conciencia crítica y el enemigo irreconciliable con el que no se puede negociar, al que no se le puede engañar frente al envalentonamiento del sistema económico internacional y concretamente el nuestro. Lo que pasa es que al movimiento ecologista español le pilló la transición política